Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora, muchas bendiciones. ¿Cómo está hermosa hoy? Gracias, pastor. Bendiciones para todos los que nos siguen en el canal de la Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hoy tenemos una palabra de parte de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios, Amén. útil para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en su justicia. Así que hoy Dios, a través de esta palabra, nos instruye y nos muestra su camino, ¿no, pastor? Amén. Amén. Su voluntad. Dios te oiga en el día de conflicto. Salmo 21 al 9. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas. Acepte tus holocaustos. Te dé conforme a los deseos de tu corazón y cumpla tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carro y aquellos en caballo, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Aquí no sabemos qué problema tenía el rey David, pero el rey David compone ese salmo y pone toda su confianza en Dios. Y dice, que Dios te oiga en el día de conflicto. Que el día que tú estés orando, Dios te oiga y haga memoria también de todas tus ofrendas y de todo lo que tú has hecho en la casa de Dios. Siga, Sí, pastora. vemos aquí que aquí David hace una oración antes del pueblo de ir a la batalla, porque siempre el pueblo de Israel estaba en peligro de sus enemigos. Amén. Y vemos que hoy en día nosotros, aquí dice que Dios te oiga en el día del conflicto, ¿cierto, pastor? Claro, amén. Entonces hay días que vienen pruebas, dificultades, que quizás nosotros no estamos preparados o no esperamos, pero vemos aquí que una de las maneras que la palabra de Dios nos enseña a través de este salmo es clamar a Dios, porque Dios es perfecto en todos sus caminos, Él todo lo sabe y lo conoce. Entonces lo mejor es descansar en Dios. Entonces esta enseñanza es que antes de tomar una acción, una decisión, debemos ¿qué? Clamar a Dios. Porque mire lo que dice Isaías 65:20. Y antes que clame, responderé yo. Mientras aún hablaban, yo habré oído. Entonces el Señor, Antes que nosotros clamemos a Dios, Él ya nos escuchó. Él conoce ya nuestros problemas, conoce nuestro problemático y nos va a ayudar porque Él va delante de nosotros. Así es. Entonces vemos que el conflicto le puede llegar a quién, pastor. A cualquiera persona. Puede ser presidente, puede ser rico, puede ser pobre, puede ser negro, puede ser blanco. A cualquier persona le puede llegar un conflicto. Un día difícil. Un día difícil. Un día de prueba. Un día de prueba. Pero Dios está pendiente ahí. Dios está esperando que nosotros oremos y clamemos a Él para Él venir a ayudarnos. Entonces aquí vemos que el rey y su pueblo estaban unidos y su dependencia era Dios. Lo podemos ver por este salmo que se escribe inspirado por el Espíritu Santo. Asimismo debe ser hoy en día el pueblo de Dios, la iglesia, ¿sí? Porque sabemos que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y la cabeza es el Señor Jesucristo. Amén.
Entonces, el nombre de Dios contiene mucho sentido. El nombre significa lo que Dios es. Entonces, cuando sabemos quién es Dios, que Él es todopoderoso, que Él es el alto y sublime, que Él es nuestro proveedor, porque la palabra de Dios nos enseña que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro libertador, Amén. que Él es nuestro refugio. Entonces nosotros debemos estar seguros y confiados en Él. Vemos aquí que en este salmo menciona, dice que el Dios de Jacob. Esto conlleva toda una historia de cómo Dios mostró su misericordia, Y su gloria. con aquel patriarca. Amén. El pueblo siempre puede esperar ataques del enemigo, pero nosotros debemos estar seguros que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén, así es, pastora. Por eso el Señor dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, cuando estamos en conflicto, ¿a quién tenemos que clamar? A Dios, A Dios. Todopoderoso. Pero hay personas que no claman a Dios, sino que buscan al hombre. Y Así, debemos de clamar a Dios. Y así, Él nos va a enseñar las cosas ocultas que nosotros no conocemos. así es. Leamos otra vez el Salmo 22 que vemos acá, lo que dice el Salmo 22, donde decía que Él te envíe ayuda desde el santuario. Entonces, Amén. vemos que el salmista estaba seguro que el único que iba a enviar ayuda, no sabemos en ese momento difícil cómo Dios nos va a dar esa ayuda. Amén. ¿Qué dice el 22? Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Ajá. Entonces vemos acá que el Señor es el que nos envía ¿qué? La Ayuda. De Él viene nuestra ayuda, Él es nuestro refugio. Entonces vemos el cumplimiento exacto de este salmo en Jesús. En este caso, cuando el Señor Jesucristo oró en el huerto, y vemos acá que Dios, el Padre, le envía un ángel en su ayuda. Eso nos muestra que cuando nosotros clamamos, oramos, nos humillamos en la presencia de Dios, Dios nos puede mandar ayuda, tanto espiritual, física, emocional, económica, en todas las áreas de nuestra vida. Lucas 22, 39 al 43. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le seguían. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodilla oró, diciendo, Padre, si quisieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y el 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y el 45, pastor. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Entonces vamos a ver aquí varios aspectos importantes de la oración que hizo el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre porque oraba intensamente, pero él pedía que se hiciera la voluntad del Padre, claro, más no la de él. Entonces aquí el Señor Jesús nos da una enseñanza que aún siendo el Dios mismo aquí en la tierra y humano 100%, se humilló y oró al Padre. Nosotros podemos orar al Padre en el nombre de Jesús, como lo ha establecido Dios en su palabra, y el Señor nos va a ayudar y nos va a enviar ayuda. Pero aquí hay una enseñanza. Sí. Él oraba que se haga la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra. Porque a veces nosotros oramos y queremos nuestra voluntad, que Dios nos ayude en nuestra voluntad. Pero Dios sabe qué es lo que nos sirve a nosotros y lo que nos conviene a nosotros.
Así es. Por eso dice su palabra que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a su propósito hemos sido llamados. Lo que pasa es que en el momento no entendemos lo que nos está Sí, pasando, claro. en el momento del conflicto, en el momento de la angustia, no sabemos por qué nos está pasando eso. A veces puede ser consecuencias de una mala decisión o un propósito de Dios Amén. para que nosotros maduremos y dependamos de Él y conozcamos su gloria. Y vemos aquí en el versículo 43 de Lucas, y dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Amén. Entonces vemos que hay momentos en que nosotros nos sentimos débiles. Claro, sí. ¿Usted Claro, se ha sentido claro, débil, demasiado. A pastor? veces nos sentimos débiles. Ajá. Hay Entonces, momentos que uno no sabe ni qué hacer, ni qué decir, ni qué pedir. así es. Entonces vemos que el Señor Dios envía a sus ángeles para cuidarnos, para ayudarnos, y en este caso dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecer al Señor Jesús. Entonces tenemos toda la seguridad y debemos tener la certeza que Dios es real y que Él envía su ayuda para Amén. sus hijos. Entonces vemos aquí que cuando David pide ayuda desde su santuario, quiere decir desde el mismo trono de Dios. O sea que David estaba en una posición como hijo de Dios y estaba en el mismo trono de Dios. Claro, amén. Entró en esa dimensión del Espíritu, o sea, fue una oración en el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice en Romanos 8:26, pastor, que nosotros no sabemos pedir, pero que el Espíritu Santo clama por nosotros con gemidos indecibles. Entonces hay momentos que nosotros no sabemos pedir, no sabemos qué decir, estamos débiles, y es cuando viene el Espíritu Santo y nos da las fuerzas. ¿Qué dice Amén. Romanos 8:26? 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir o cómo conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Así es. Entonces, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces no sabemos. Sí. Tenemos que decir cuál es tu voluntad, cuál es tu perfecta y bendita voluntad. Entonces, en esos momentos aquí vemos que David entró en una oración en el Espíritu. Dios intercede por nosotros cuando nosotros nos humillamos, nos postramos y dejamos que sea el Espíritu Santo el que clame por nosotros. Y hay una promesa muy bonita aquí en la palabra de Dios en Isaías 41:10. Pastor, la voy a leer. Dice, Amén. no temas. Hay momentos que viene temor. Claro. Porque muchos nos sentimos inseguros porque vemos situaciones difíciles, la economía está difícil y viene temor, que será el día de mañana, pero el Señor dice, cada día trae su propio afán. Entonces dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes. Mucha gente tiende o nos sentimos a veces desmayar, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Entonces vemos en el versículo 3 del Salmo 20 que el rey David, aquí el salmista en el Salmo 20, versículo 3, ya lo leemos, Salmo 20, permítame, pastor, aquí está, Salmo 20. El salmista decía acá que Dios escucha el espíritu quebrantado. Salmo 20. 23. Uh-huh. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Ajá. Entonces, que Dios haga memoria de todo lo que nosotros hacemos para Dios. Amén. ¿Sí? Y vemos aquí el Salmo 51:15-17 que dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Amén. O sea, aquí lo importante cuando estamos en ese conflicto, en esa prueba, es abrir nuestra boca para alabar a Dios. Porque podemos caer en esa tentación, en la angustia, en el momento difícil. Hay gente que abre su boca para decir palabras negativas, decir cosas que no están bien, ¿cierto, pastor? Y en vez de esperar,
lo que hace es que dañar todo. dañar todo. Sí, entonces es mejor callar, dice, o si vamos a abrir nuestra boca, que sea para alabar a Dios. Amén. El 16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces debemos venir con alabanza y con un corazón como Contrito y humillado delante de nuestro Padre Celestial. amén. El Salmo 24 también nos enseña aquí a pedir por nuestras necesidades. Pastor, ¿qué dice el Te versículo? dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus consejos. Ahí está diciendo, Conforme al corazón. cuando pedimos por nuestras necesidades, Dios dice que va a conceder las peticiones de nuestro corazón, pero de acuerdo a su consejo, Y a su voluntad. A su voluntad. Y vamos a ver otra cita bíblica, aquí la voy a leer, Juan 15:7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Permanecer En en el Dios. Señor, permanecer en su palabra, permanecer Cogidos en de su la mano presencia. de Él, oyendo su palabra, recibiéndola, porque muchos oyen la palabra de Dios, pero no la reciben y no permanecen en Dios. Entonces dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces ahí cuando nosotros permanecemos en Cristo, en su palabra, la recibimos, la atesoramos, la guardamos en nuestro corazón, nosotros vamos a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al Espíritu Santo. Y lo segundo es que aquí debemos orar con un espíritu de confianza. ¿Qué es lo que le agrada a Dios, pastor? La confianza que tenemos en Él. Así Cuando es. yo confío en Dios, Él le agrada. Sí, porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar Amén. a Dios. Entonces, lo que le agrada a Dios es la fe. Entonces, debemos orar con confianza. Porque aquí él decía, el salmista, Él es nuestra salvación. Debemos conocer a Dios en toda su magnitud. Amén. Aquí donde dice... Estos confían, Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Así es. Entonces, ¿cuál es tu confianza hoy? Mi Dios Todopoderoso, mi Señor Jesucristo. Esa es mi confianza. El Dios Para mí es mi eterno. confianza. Así es. Hay momentos que estamos en angustia, pero Él es nuestra confianza, Él es nuestro refugio, Así nuestra es. fortaleza. Amén, así es. Vamos a ver también el Salmo 28 ya para terminar. ¿Qué dice, pastor? Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Resistimos a pie Resistimos. firme. A pie firme. Por eso dice el Señor en su palabra, resistid al diablo y Él oirá de vosotros. Así es. Entonces nosotros tenemos que estar firmes, aunque otros caigan y flaquean, aunque otros digan, no, ahí ya no se puede hacer nada, ya es difícil, nosotros debemos estar firmes. ¿Quién fue el que nos llamó? ¿Quién fue el que nos dio el ministerio? ¿Quién es nuestro proveedor? ¿Quién es nuestro sanador? Amén. ¿Quién es nuestro proveedor? ¿Quién es el que nos cuida? El Dios Todopoderoso, en el Gloria nombre a de Dios. Jesús. Y el Salmo 29, ¿qué dice? Salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Esa palabra me parece hermosa. Tremendo. Que el Hermosísimo. rey nos oiga, el rey de reyes y señor de señores, nos oiga en el día que lo invoquemos. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre Dios escucha, No siempre Dios escucha. porque hay impedimentos en la Claro, oración. amén. Hay cosas que impiden que nuestra oración suba delante del trono de la gracia cuando no la hacemos como debe ser, una oración en el Espíritu, Amén. en el nombre de Jesús y de acuerdo a su perfecta voluntad. Entonces el mensaje que el Señor nos daba para esta semana, así como nos edificó a nosotros y nos produjo esa fe viva en el Señor, que es el que todo lo puede, para Él nada es imposible. Dios lo puede hacer contigo en cualquier área que estés pasando dificultad, de acuerdo Amén. a su voluntad. Si Él te estás va a en un ayudar. conflicto hoy, que Dios te oiga en este día de conflicto Amén. y te defienda de todos tus enemigos.
Amén, así sea. Entonces les dejamos. Amén. Y no se te olvide suscribirte a nuestro canal y darnos un me gusta. Así es. Que el eterno Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, me los bendiga y me los guarde. Amén. Bendiciones. Bendiciones.